este módulo de columna, hablar de las fracturas sacropélvicas y es lo que nos reúne el día de hoy en esta revisión. Bueno, mi nombre es David Castillo, soy residente de cuarto año de neurocirugía. Bueno, empecemos. Entonces, dentro de las fracturas sacropélvicas, estas se presentan en los pacientes politraumatizados y se presentan entre el 30 al 40% de las lesiones del anillo pélvico. El anillo pélvico se constituye por la sínfisis púbica, los dos huesos ilíacos y en la parte más posterior el sacro. Estas fracturas se dan en el contexto de traumas de alta energía o de baja energía en el caso de los pacientes que presentan fracturas por insuficiencia dada por osteoporosis. El 25% de estos pacientes se presentan con déficit neurológico, sobre todo con déficit neurológico tipo síndrome de Cauda-Equina, dada la localización de las raíces nerviosas a este nivel, y la mortalidad es cercana al 10%. Bueno, para entrar en materia, la anatomía de la articulación sacroiliaca, que es una de las cosas más importantes de lo que uno tiene que tener en cuenta cuando se van a abordar este tipo de pacientes. La anatomía de la articulación sacroiliaca es de vital importancia. ¿Por qué? Porque esta articulación pues es lo que nos va a dar sostén y algún grado de inestabilidad. Me dicen que no estoy pasando las diapositivas. ¿Sí están viendo cómo estoy pasando? No ha avanzado ni una. No, no, no. Ay, carajo. O sea, Tiene que no poner sé. la presentación donde está la Es que ahí plumita. estoy, pero no sé. No, donde está, ¿Ahí están viendo? ahora sí avanzó una, pero creo que tiene que ponerla esa ahí en ese. Ok, listo. Bueno, No, ahora entonces, se salió, ¿ahí? ¿No? se salió. No, espérenme que entonces estoy teniendo problemas es para presentar, entonces les voy a cambiar la forma de presentar y ya. Listo. ¿Ahí me están viendo? ¿Ahí están viendo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se ve mejor? Se ve mal, Ok. se ve mal, se ve muy borrosa la foto. Uy, no sé, eso sí, no sé, eso sí debe ser Ahora sí cuestión mejoró. cuestión de la red, profe. Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, es de vital importancia conocer la anatomía de la articulación sacroiliaca, debido a que esto es lo que realmente le va a transmitir el peso del tronco superior del cuerpo a los miembros inferiores. Entonces, esto hay que acotar, esto es una zona de transición entre una lordosis lumbar y una cifosis, que es el hueso sacro de unas vértebras que se organizan y se fusionan en un ángulo cifótico. Entonces, ¿qué es importante desde el punto de vista articular que se tienen que ver en la articulación sacroiliaca? Y es que esta es una articulación, es una diartrosis. ¿Qué quiere decir que es una diartrosis? Que en algunos lugares de su longitud, porque es una articulación larga, es una sindesmosis, y en otros lugares presenta un componente sinovial, de una articulación sinovial. ¿Listo? Para avanzar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Es que hay que tener en cuenta la anatomía de los accidentes óseos de los huesos ilíacos, porque es ahí donde van a ocurrir muchas de las intervenciones y muchas de las opciones terapéuticas que tenemos desde el punto de vista neuroquirúrgico van a ocurrir a este nivel. Entonces hay que tener en cuenta las relaciones óseas que tiene el sacro con los huesos ilíacos, y acá pues les traje un bosquejo de la anatomía del hueso ilíaco desde el punto de vista quirúrgico. Recordemos, esto es un brochazo de la anatomía porque esto es más anatomía del dominio del servicio de ortopedia usualmente, pero bueno, entonces, pues acá tenemos la cresta ilíaca, tenemos la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, está la línea arcuata, que esta parte desde la porción más anterior de la región articular del hueso ilíaco. Acá tenemos la sínfisis púbica, las ramas del pubis, la tuberosidad isquiática, la espina isquiática. Acá tenemos la escotadura ciática mayor, acá la dividen en la escotadura ciática mayor y escotadura ciática menor. Acá un ligamento que se llama el sacrotuberoso, el sacroespinoso, perdón. Acá tenemos la espina ilíaca postero superior y la espina ilíaca postero inferior. Y acá tenemos pues esta superficie articular que se me va a articular en la articulación sacroiliaca con el ala del sacro.
¿Listo? Y pues acá un dibujo que esquematiza prácticamente pues todos estos accidentes óseos que ya le mencioné. Bueno, ya hablando en materia del sacro, el sacro es una articulación en la cual se fusionan cerca de 4 a 5 vértebras. En algunos casos pueden ser 6 vértebras si ocurre que hay una vértebra transicional. ¿Qué accidentes óseos uno puede encontrar en el sacro? Principalmente, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta desde el punto de vista neuroquirúrgico es esto que es la faceta articular superior, que se va a articular con la faceta inferior de L5. ¿Qué tenemos acá también? Esto es una vista posterior del sacro. Tenemos acá los forámenes sacros posteriores, hay unos forámenes sacros posteriores, hay unos forámenes sacros anteriores. Existe una cresta sacra mediana, que es prácticamente la fusión de las apófisis espinosas a este nivel, y una cresta sacra intermedia, que es prácticamente la fusión de las facetas a este nivel. ¿Listo? Todo este borde lateral del sacro lo conocemos como el ala sacra. ¿Listo? Esto no tiene ningún tipo de acotación si es superior o inferior, es el ala sacra. El borde más lateral del sacro se conoce como el ala sacra. Tenemos unos tubérculos sacros laterales, que es prácticamente esas fusiones de las facetas a este nivel. Y pues acá lo que tenemos es esquematizado en una disección cadavérica la articulación no, sino el hueso sacro. Acá, esta visión lateral del sacro, lo que podemos evidenciar en estas 3 zonas de depresión, pues lo que encontramos son esas zonas donde el sacro o la articulación sacroiliaca se vuelve una sindesmosis y es una articulación ya fusionada. ¿Listo? Bueno, el complejo ligamentario y osteoligamentario es de fundamental importancia aquí. ¿Por qué? Porque es lo que me va a definir, qué pena, me va a definir la estabilidad a este nivel en muchos aspectos y en muchas fracturas. Entonces, existen unos ligamentos intrínsecos, que ¿qué quiere decir que sean intrínsecos? Los ligamentos intrínsecos son los que me van a prácticamente a dar sostén a la articulación sacroiliaca, y muchas veces no existe un límite claro entre uno o el otro. ¿Sí? Pero desde el punto de vista anatómico, pues sí vienen como de estructuras que son primordios y que en algún momento pues se fusionan y forman el ligamento, determinado ligamento. Entonces estos ligamentos intrínsecos, pues prácticamente lo que los voy a encontrar es en la articulación sacroiliaca. Los ligamentos extrínsecos ya se van a articular otras zonas como tal del sacro, ya no la articulación sacroiliaca. Entonces, dentro de los intrínsecos tenemos el ligamento sacroiliaco anterior, sacroiliaco interóseo, el posterior y el posterior largo. La descripción anatómica del ligamento sacroiliaco interóseo es muy discutida porque no se encuentra en la mayoría de los pacientes, cerca del 40% de los pacientes no lo presentan. Entonces, pues es muy difícil encontrar un esquema, una disección cadavérica en la cual uno pueda encontrar este ligamento. Dentro de los ligamentos extrínsecos tenemos el ligamento iliolumbar, el ligamento sacrotuberoso, el ligamento sacroespinoso. Ya les voy a mostrar unas disecciones cadavéricas bien interesantes para que pues, se lleven el esquema en sus cabezas. ¿Listo? Entonces acá en amarillo, en la imagen de la izquierda, estamos viendo el ligamento sacroiliaco anterior. Esto muchas veces algunos anatomistas lo que hacen es que lo dividen en 3 partes, una parte superior, media e inferior. Pero prácticamente es una fusión de todos estos ligamentos que me van a dar sostén a la articulación sacroiliaca. ¿Dónde se inserta y dónde se origina? Se origina directamente en el ala mayor del hueso ilíaco, en la cresta pues, del hueso ilíaco, ahí en dirección hacia la eminencia, hacia la línea arcuata, y de aquí pues se medializa hacia el ala sacra en su porción, sobre todo S1 y S2. ¿Listo? Acá tenemos el ligamento sacro posterior, el ligamento interóseo, pues no les conseguí una buena fotografía para poderlo visualizar. Sin embargo, pues los anatomistas no lo tienen muy en cuenta por el hecho de que pues, es un ligamento no muy constante. Entonces el ligamento sacroiliaco posterior, que tiene los mismos orígenes y los mismos lugares de inserción, pero en la porción más posterior del sacro. Acá podemos ver el ligamento sacrotuberoso, que parte de la porción más inferior del ala sacra y se inserta en la tuberosidad isquiática. ¿Listo? Bueno, dentro de los ligamentos extrínsecos, pues uno de los ligamentos de vital importancia a este nivel es el ligamento iliolumbar. Este ligamento tiene 3 porciones, una porción anterior, media y posterior.
Este ligamento parte desde la apófisis transversa de la vértebra L5 y se distribuye a lo largo de la porción, del borde medial de la cresta ilíaca. También brinda sostén a la porción más lateral de la articulación sacroiliaca y a la porción más medial en la zona del ala sacra. Este ligamento es muy importante, ¿por qué? Porque me va a proteger estructuras neurovasculares, sobre todo la raíz de L5 que puede ser comprimida a este nivel. ¿Listo? Entonces acá lo que les estoy mostrando en este corte axial, más o menos como lateral, lo que les estoy mostrando pues es las distintas divisiones que les mencioné, que existe una porción más anterior, una porción media y una posterior de las bandas del ligamento iliolumbar. Bueno, entre los ligamentos extrínsecos también encontramos pues el ligamento sacrotuberoso, del cual ya les hablé. Este tiene una inserción baja en el ala sacra y se inserta en la tuberosidad isquiática. Pero otro que también es muy importante es el ligamento sacroespinoso, que es este rojo que está acá. Es este rojo que está acá, se inserta en la porción más lateral, sobre todo más en el borde lateral de los forámenes más bajos, y se inserta en la espina ciática. Me va a dividir esta zona anatómica en lo que es la escotadura ciática mayor, que la podemos ver acá, y la escotadura ciática menor. Bueno, ¿qué otras estructuras son importantes conocerlas y la distribución y cómo esto se encuentra dentro del sacro? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Saber que las raíces nerviosas son mucho más gruesas que los forámenes a este nivel, sobre todo la raíz nerviosa S1 y S2, que ocupan una tercera parte del volumen completo del foramen, sobre todo el foramen anterior del sacro. Entonces, esto tiene una implicación desde el punto de vista neuroquirúrgico. ¿Por qué? Porque a este nivel una fractura me puede generar déficit neurológico, sobre todo en estas dos raíces. ¿Por qué? Porque el resto de las raíces ocupan cerca de un sexto del foramen. Entonces, pues el foramen tiene un poco más de compliance para tolerar algún tipo de desplazamiento. Mientras que en los forámenes S1 y S2, bilateralmente, la raíz ocupa cerca de un tercio del volumen del foramen. ¿Qué otra cosa es importante también? Es la distribución del nervio L5. ¿Por qué? Porque en las fracturas del ala sacra se suele comprimir esto. Ya les voy a decir, esto tiene un síndrome particular de compresión, sobre todo extraforaminal, y se da en el contexto de una fractura del ala sacra en su porción más superior. Bueno, dentro de los mecanismos de lesión que uno puede encontrar en las fracturas sacropélvicas, son estas líneas de distribución. Se han hecho análisis de modelos finitos en los cuales se encuentran las porciones más débiles del hueso y se han encontrado que estas líneas que les esquematicé en este dibujo, en esta porción cadavérica, son las zonas más débiles del sacro. Al ser estas las zonas más débiles del sacro, pues existen múltiples patrones de fractura, sobre todo longitudinales, transversos o patrones que se dan en el contexto de una fractura únicamente del ala, como esta porción acá. Entonces, listo. Esta fractura, por ejemplo, que estamos viendo acá, esta azul, es la unión de S1-S2. Esto se fusiona en la cuarta década de la vida. Es el nivel más común de fractura transversa, es a este nivel. ¿Listo? Las fracturas de las alas, que son las fracturas longitudinales que estamos esquematizándose acá en rojo, son las fracturas, son las porciones más débiles del hueso en el plano sagital y sobre todo a nivel más medial, a nivel de los forámenes. Este trazo negro que se da sobre todo en S3 y S4 es el ápex de la cifosis, es donde más hay estructuras osteoligamentarias involucradas y esto le confiere una zona más de estrés y es una zona por la cual pues, hay más desplazamiento de las fracturas. Y estas amarillas que corresponden al ala en su porción más inferior, pues es delgado y es propenso a la avulsión, sobre todo por los ligamentos sacrotuberoso y sacroespinoso. Espérenme un minutico que es que me estoy quedando sin pila y continuamos. Listo. Bueno. La imagen de tomografía es de vital importancia en los pacientes que presentan fracturas sacropélvicas. ¿Por qué? Porque ya les voy a explicar qué tipo de secuencias uno debe valorar,
pero la mayoría de los pacientes que son sometidos a radiografía, cerca de menos del 10% van a presentar un patrón claro. Además que hay interposición del gas intestinal, entonces pues la imagen de elección para este tipo de pacientes es la tomografía. Entonces acá, ¿qué podemos ver? Los mismos patrones que ya revisamos desde el punto de vista biomecánico, los vamos a ver acá en el caso de las tomografías. La tomografía acá, ¿qué podemos ver? Una fractura longitudinal con compromiso foraminal, sobre todo en la porción S1 y S2 del sacro. Esto es una visión coronal para los estudiantes. ¿Listo? Acá, esto es un corte también coronal, donde podemos ver un trazado de fractura transversa que compromete la articulación sacroiliaca y tiene un trazado transforaminal. ¿Listo? Como ya vimos en los patrones de debilidad del sacro, pues esto es frecuente. ¿Listo? Que tenga compromiso de los dos forámenes. Y acá lo que estamos viendo es un trazado de fracturas sagitales. Esto se conoce como una lesión de Strank-Bonsen, que es una clasificación que se le hizo después a otra clasificación, que es la de Roy-Camille, que ya les voy a mostrar más adelante. Bueno, ¿qué otros tipos de patrones en tomografía? Pues la misma, el patrón de fractura longitudinal del ala en su porción más inferior, esto dado por por el mismo estrés y el mismo cizallamiento al que lo someten los ligamentos. Entonces, en el momento en que se desprende la fractura, pues se desplaza la fractura. Listo. En cuanto a imágenes, las radiografías pueden ser normales desde un 24 a un 70%. Esto hay que tener en cuenta porque en el caso de que se tome la mejor radiografía, eh, se puede tener una sensibilidad de cerca del 24 al 70%. En el contexto del trauma, en el contexto del trauma que hay gas interpuesto, que no hay un estómago vacío, pues es mucho más difícil. ¿Listo? El uso de imágenes está supeditado al estado hemodinámico del paciente, porque pues recordemos que por esta zona de la pelvis pasan los grandes vasos y el paciente pues puede tener un compromiso hemodinámico muy importante. Eh, las imágenes en la tomografía pueden perder una sensibilidad muy bien importante, que puede disminuir hasta menos del 10% en los pacientes que presentan insuficiencia, y los pacientes, la tomografía no tiene una sensibilidad tan buena para detectar las fracturas por insuficiencia en el caso de los pacientes con osteoporosis. Bueno, ¿qué protocolo de imagen uno debería solicitar en los pacientes que sospecho o tengo la sospecha de que tenga una pelvis inestable? Se requiere una reconstrucción multiplanar. ¿Qué quiere decir multiplanar? Que los pacientes, que todas las secuencias tengan un corte axial, un corte sagital y un corte coronal, con unos cortes de 1 a 2 milímetros con reconstrucción tridimensional. Se debe realizar, como les digo, los tres cortes, sagital, coronar y axial, en todas las secuencias, tanto la reconstrucción ósea como la reconstrucción de tejidos blandos. Unos tips and tricks en imágenes que me parecen bien importantes, y es que los grados de desplazamiento en las fracturas del sacro se tienen que medir de esta manera. ¿Cómo les explico? Entonces, la porción más posterior de la cortical, sin comprometer el segmento posterior, yo la voy a definir acá como mi ángulo sifótico. Entonces, este grado de desplazamiento lo voy a definir con la intersección de estas dos líneas. Entonces, la cortical posterior del segmento fracturado con la cortical que no se encuentra fracturada. Y así es como yo debería definir la sifosis en el contexto de un paciente con fractura a nivel del sacro. Que también es importante desde el punto de vista del balance sagital, los pacientes con fracturas sacropélvicas, sobre todo en la porción más superior del sacro, pueden perder uno de los parámetros estables del balance sagital, que es la incidencia pélvica. Y esto es una de las cosas que uno debería tener en cuenta en el momento en que va a ofrecer un manejo quirúrgico, y es restablecer la incidencia pélvica de este paciente, porque pues se va a perder en algunos casos si los pacientes presentan fracturas desplazadas, sobre todo en los segmentos más estables. Una de las cosas que no les he mencionado es que el sacro es inestable desde S1, S1 y S2, cuando hay compromiso de la articulación. De aquí para abajo, el sacro no se considera inestable. Desde S3 a S4 no se considera inestable. Sin embargo, pues hay algunas acotaciones para hacer algún tipo de manejo quirúrgico en los niveles más bajos. ¿Listo? En cuanto a las fracturas por insuficiencia, la imagen de elección es la resonancia, porque podemos encontrar esto. Esto es un paciente de 72 años con un diagnóstico conocido de osteoporosis, quien presentaba dolor sacroiliaco.
quien se hace una resonancia y se encuentra este edema óseo con una señal alta en la secuencia de STIR. Este paciente pues fue sometido a terapia médica óptima, sin embargo pues el paciente no mejoró, entonces al final pues se decantó por hacerle sacroplastia. Bueno, dentro del análisis clínico que tenemos que hacer y el abordaje de los pacientes que presentan una lesión a nivel sacropélvico, lo que tenemos que tener en cuenta también es el estado de los tejidos blandos. Eso es muy importante porque las fusiones, las artrodesis y la instrumentación a este nivel son, son de vital importancia y tienen un riesgo de falla muy importante porque son zonas de mucho estrés mecánico, y entonces tiene que valorarse el estado de la piel porque esto también me va a propender a infecciones y a otro tipo de complicaciones. Entonces, esto es una de las lesiones que más se mencionan en el contexto del trauma del paciente politraumatizado, que es la lesión de Morel-Lavallée, que prácticamente lo que nos resume esta imagen de la derecha es una abulsión de las estructuras vasculares y linfáticas en los pacientes que presentan trauma cerrado. Entonces hay una desaceleración, que al final lo que me hace es que en el contexto del trauma cerrado hay hay una disección de estos tejidos blandos, acumulándose sangre, líquido linfático y demás, y esto propende a que los pacientes presenten múltiples infecciones, y se considera que estos pacientes pueden presentar incluso síndromes compartimentales a este nivel. ¿Qué pasa con una lesión de Morel-Lavallée? Me contraindica completamente cualquier tipo de manejo quirúrgico que yo quiera realizar. ¿Por qué? Porque el tejido de los el compromiso de los tejidos blandos se considera muy importante. Esto pues ya es una lesión de Morel-Lavallée vista en tomografía. El paciente desarrolla la lesión de Morel-Lavallée tardíamente. Este es un paciente que fue instrumentado con una fijación lumbopélvica y el paciente desarrolla tardíamente la lesión de Morel-Lavallée, y el paciente pues al final hay que hacer el retiro del material porque el paciente al final presenta un absceso al nivel, sobre todo el glúteo menor derecho. Bueno, ya para entrar en materia, las clasificaciones de las fracturas sacras, hay múltiples clasificaciones. De hecho, ahorita les muestro una tabla donde históricamente se han tratado de clasificar en múltiples patrones multiplanares, fracturas cualitativas, fracturas desde el punto de vista de la línea media y demás. Pero las más famosas, pues corresponde una de estas, que es la clasificación de Dennis. La clasificación de Dennis prácticamente nos habla de fracturas longitudinales en el eje sagital del sacro, y estas me van a decir qué tan graves son conforme sean más mediales y vaya más compromiso del canal. ¿Listo? Entonces, las fracturas Dennis tipo 1 son fracturas directamente del ala, son fracturas que no comprometen el foramen. Las fracturas tipo 2 son fracturas que se consideran transforaminales, y las fracturas tipo 3 se consideran mediales al foramen. ¿Cuáles se consideran de mayor gravedad? Las fracturas tipo 3, porque ya tienen compromiso del canal. Se considera que los pacientes ya a este nivel presentan cerca de un 21 o un 25% de riesgo de déficit neurológico y caudequina. Bueno, las de NIS1, que son el 50% de las fracturas sacras asociadas a lesiones de L5, lo que les decía yo. Entonces, L5 está muy pegada a la ala sacra, entonces puede generar una compresión a este nivel y me puede generar una radiculopatía, una neuropatía de L5 a este nivel. Eso se conoce como el síndrome de far out, y se puede presentar hasta el 6% de los pacientes que presentan una Dennis tipo 1. En los pacientes con Dennis tipo 2 son hasta el 35% de las fracturas sacras. Se puede presentar desplazamiento e invasión foraminal, son comunes. De estos pacientes no invaden el canal porque a este nivel todavía no hay canal. Son comunes, resultando en dolor lumbar hasta el 25% de los pacientes. Y en las fracturas tipo 3 hay una prevalencia de una caudaquina del 50 al 88%. En este momento ya digamos que medial al foramen, yo ya debería considerar que el paciente tiene compromiso del canal, entonces tiene mucho mayor riesgo de presentar una caudaquina. ¿Listo? Bueno, la clasificación de Dennis, acá una tomografía que nos muestra pues una Dennis tipo 1. Acá podemos ver en el corte coronal un paciente con una fractura sagital en el corte sagital transforaminal, que por lo menos compromete el foramen sacro anterior de S1 y S2.
Y acá lo que podemos ver es una fractura longitudinal en el eje sagital medial a los dos forámenes. Acá se encuentra ese uno bilateralmente y pues esta la consideraremos una fractura tenis tipo 3. Listo. ¿Cómo ocurre biomecánicamente la disociación lumbopélvica? Porque existen múltiples patrones de disociación lumbopélvica. Las unas ocurren en flexión, las otras ocurren en extensión. Cuando ocurren en flexión, pues recordemos que tenemos una articulación que en una parte es sindesmótica, en otra parte es sinovial, pero no tiene una mayor movilidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando ocurre en flexión, la disociación lumbopélvica, lo que ocurre es que hay un fulcro acá detrás, que es directamente el de la articulación sacropélvica, donde yo voy a encontrar un brazo de palanca, mientras que la columna que es móvil, nos va a ir en dirección antero-inferior, porque lo que estamos haciendo es un mecanismo de flexión antero-inferior. Prácticamente las caderas van a ser el, el, el vector inverso y lo que me va a hacer en algún momento es que la porción más baja del sacro, donde ya lo consideramos estable, van a ser un brazo de palanca que al final lo que me va a ocasionar es que la porción más superior del sacro se disocie del resto de la columna. Entonces, pues lo que ocurre es este vector resultante acá, que en últimas lo que va a generar es el desplazamiento posterior de esta porción más superior del sacro. Entonces, esto es como ocurre la disociación lumbopélvica cuando ocurre en flexión. Cuando ocurre en extensión es prácticamente el mismo mecanismo a la inversa. Volvemos otra vez al brazo de palanca, al fulcro, que me lo genera la articulación sacroiliaca, que es prácticamente rígida para efectos prácticos. Entonces, prácticamente lo que hacemos es que tenemos los vectores completamente opuestos, pero pues, la articulación, al considerarse semirrígida, lo que vamos a encontrar pues, es el vector a la inversa y un desplazamiento mucho mayor. Bueno, otra de las clasificaciones que han sido importantes históricamente es una de estas clasificaciones que es la clasificación de Roy-Camille. La clasificación de Roy-Camille es una clasificación para las fracturas tipo U, que son un tipo de clasificaciones para las fracturas que son desde el punto de vista cualitativo. La forma me va a dictar cómo debería yo clasificarlas. No se usa ya con mayor frecuencia, pero describe el grado de cifosis y la dirección del desplazamiento del paciente con fractura sacra. Entonces, en la Roy-Camille tipo 1, el paciente tiene una fractura que es angulada, pero no está desplazada. O sea, el ángulo no se encuentra dentro del eje del mismo sacro, pero el paciente no presenta un desplazamiento. En la tipo 2, el paciente tiene un desplazamiento incompleto. ¿Qué quiere decir? Pues el paciente está, entre comillas, listésico, pero no tiene una tosis como tal del segmento superior de la vértebra. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se denomina en la Roy-Camille un desplazamiento incompleto. En la tipo 3 está completamente desplazado el fragmento y hay una lesión que se llama, que es esta tipo 4 de acá, que es una lesión de Strange-Function, que es una modificación que hacen estos dos autores y la cual incorporan que también el estallido, pues el estallido o la fragmentación como tal de la vértebra también es otra forma de clasificaciones de Roy-Camille. Las fracturas tipo Isler, y en esto voy a ser muy enfático, y es que esto es lo que me va a definir es qué tan estable o qué tan inestable está la columna lumbar del sacro. Entonces, las fracturas tipo Isler, pues entre más voy avanzando en las fracturas, pues más grave va a ser el compromiso. Entonces, las fracturas Isler tipo 1, pues van a ser lateral a la faceta L5-S1. Las fracturas Isler tipo 2 involucran como tal la faceta y las fracturas tipo 3 son las que se consideran más inestables porque son mediales a la faceta. O sea, la faceta pues ha salido del complejo como tal. Y la clasificación más frecuente o la más usada últimamente pues es la fractura de la AO-Spine, la clasificación de las fracturas sacras de la AO-Spine, que prácticamente lo que hace es que recopila los patrones de fracturas tanto sacropélvicas desde el punto de vista sagital y incorpora hace la incorporación de Denis y hace la incorporación de las fracturas sacras, de las fracturas sacras transversas, quiero decir. ¿Listo? Entonces es una clasificación que es un poco más manejable,
desde el punto de vista práctico, porque lo que me va a decir las tipo A, todas las tipo A, para que se les quede en la cabeza, todas las tipo A son inferiores a la articulación S1, son inferiores a S2, ¿listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas fracturas no revisten inestabilidad de la columna a este nivel, no revisten inestabilidad. Entonces, todo lo que está por debajo de S2 y que esté fracturado, usualmente son fracturas con compromiso, pues con un patrón transverso, ¿listo? Entonces todo lo que está por debajo de esto lo debo considerar una tipo A. Entonces, para ser una tipo A1, pues lo que tengo que tener es un compromiso sobre todo más que todo bajo y sobre todo del coxis. Entonces, es entre más abajo y más arriba voy avanzando, ¿listo? Entonces, la tipo A2 es una fractura transversa que no reviste desplazamiento, ningún tipo de desplazamiento, mientras que la A3 es el mismo trazo de fractura transversa, pero ya con desplazamiento. Estas sí pueden presentar un déficit neurológico a este nivel. ¿Listo? En las fracturas tipo B, lo que se incorporan a este nivel son las fracturas tipo Denis. Entonces, es la misma clasificación de Denis, incorpora lo que son las fracturas sagitales. Entonces, digamos, la B1 la vamos a considerar que es la misma Denis 3, la B2, que es la misma Denis 1, que es lateral a los forámenes, y la B3, que es el trazo transforaminal. Y también pues encontramos las fracturas tipo C. Dentro de las tipo C, la característica principal es que aquí sí hay compromiso lumbopélvico. ¿Sí? Entonces hay lumbosacro, perdón, hay compromiso de la articulación lumbosacra. Por ejemplo, acá tenemos una fractura tipo U que no está desplazada, que no tiene un mayor compromiso como tal de las facetas, no está desplazada, no me reviste como tal unos signos muy claros de inestabilidad lumbopélvica, entonces pues la clasifico como una C0. ¿Listo? La C1 pues ya son fracturas multiplanares que corresponden también con la Denis tipo 3, pero como es una Denis tipo 3, ya hay compromiso de la fractura de la unión L5S1, yo ya no la puedo clasificar como una B1, ¿sí? O sea, esta B1 es B1, ¿por qué? Porque está medial al foramen, pero no tengo compromiso de la articulación L5S1, eso es muy importante, porque si hay compromiso de la articulación L5S1, no la puedo clasificar en otro ítem que no sea la C, ¿listo? En la C2, pues ya son fracturas multiplanares desde el punto de vista bilateral, con el mismo compromiso de la articulación L5S1 y las tipo 3 y las C3 son las fracturas tipo U que tienen este trazo de acá, prácticamente lo que se disocia es el S1 del resto de la columna y pues ya tienen un desplazamiento mayor. ¿Listo? Entonces este sería un desplazamiento tipo Roy Camille 3. ¿Listo? Esto, pues, esta gráfica, pues prácticamente lo que les dice es lo mismo que les he estado diciendo. Sin embargo, lo que me parece interesante de esta gráfica es una revisión que se hizo en Bone and Joint. Me parece interesante porque resume de una manera más sucinta cómo se deberían tratar estas fracturas. Entonces, las fracturas tipo A1 o A2, lo que se aconseja es el manejo conservador. Recordemos que estos son más compromisos a nivel sacrococcígeo. ¿Listo? Las fracturas tipo A3, si el paciente no presenta déficit neurológico, yo puedo darle un manejo médico a pesar de que el paciente presente desplazamiento. Sin embargo, si no lo logro, pues lo que debería yo hacer es hacer una descompresión a este nivel. ¿Listo? En las fracturas tipo B, los pacientes usualmente van a requerir tornillos sacroiliacos. Si los pacientes están diastáticos o tienen desplazamiento, algunos autores recomiendan hacer fijación triangular de columna, que esto consiste en la colocación de un tornillo transiliaco o transacro, también se le conoce, y la fijación lumbopélvica asociada. ¿Listo? Esto se recomienda para las fracturas tipo B. Y para las fracturas tipo C, sí lo que se recomienda es la fijación lumbopélvica, porque recordemos que el compromiso principal de estas fracturas es en la unión lumbosacra. ¿Listo? ¿Qué modificadores existen? Y en esto no me voy a detener mucho tiempo. Los neurológicos, pues estos se pueden consultar directamente en la página de AO. Sin embargo, hay un modificador bien importante a este nivel y es que el paciente presente lesión del anillo pélvico anterior. ¿Por qué? Porque más adelante les voy a mostrar algunos scores
que se han investigado desde el punto de vista observacional que me van a definir que algunos pacientes que no cumplen definición de inestabilidad yo debería llevarlos a manejo quirúrgico porque tienen alto riesgo de dolor postoperatorio inmediato, más compromiso neurológico y pues al final como que falla al manejo médico. Bueno, en el 2012, un autor bien importante que es Carlo Bellabarba, recopila dentro de su experiencia un montón de factores independientes, sin embargo no le hacen ningún tipo de prueba estadística dentro de la publicación. Esto es una publicación de cerca de 18 páginas, donde él desde su experiencia con el manejo de estas fracturas coloca estos ítems y les coloca un valor que él dentro de la misma publicación no coloca de dónde los saca, ¿sí? Entonces, pues él coloca este score que se conoce como el SIX, donde él dice que los pacientes que presenten cifosis mayor de 20 grados, una compresión axial, o sea, digamos un paciente que presente un Roy Camille tipo 3 o tipo 4, perdón, que el paciente presente translación o que tenga inestabilidad rotacional, o que los pacientes también presenten heridas por explosión o mayor conminución o más abulsión de los tejidos blandos, pues eso va a determinar también manejo quirúrgico. Esta es la clasificación del EX6 de morfología, pero también él coloca otros ítems, como por ejemplo, disrupción del ligamento del complejo ligamentario posterior. Sin embargo, en la publicación él no dice qué ligamentos tener en cuenta, en qué momento se debe evaluar o cuáles indicaciones deberían ser evaluar este tipo de compromiso ligamentario. Y el estado neurológico, que prácticamente lo que coge es que pues, coge los mismos ítems de AO. Y él dice que pues, los pacientes que presenten un score por encima de 6, pues debería ser llevado a manejo quirúrgico. Incluso en la última página del artículo, él emite este algoritmo en el cual los pacientes, pues bueno, primero se tienen que estabilizar desde el punto de vista hemodinámico, hacer todo un protocolo de trauma encaminado pues a mejorar la estabilidad hemodinámica del paciente y pues en aras de sacar al paciente del choque. ¿Listo? Entonces, lo otro que él evoca, pues es si es necesaria una descompresión neurológica y él usa este score, que es un score de trauma que valora prácticamente múltiples variables desde el punto de vista de trauma y él define mediante eso si el paciente es candidato o no es candidato para hacer algún tipo de intervención a nivel sacroiliaco. De ahí en adelante, pues empieza a jugar con los ítems de morfología. La verdad me parece que es un algoritmo un poco confuso. Más adelante les voy a mostrar, pero era lo que se usaba hasta antes de 2012 y hasta antes de 2022, donde sale una nueva publicación donde nos enfoca de una forma un poco más objetiva desde el punto de vista estadístico. ¿Qué es esta? El algoritmo quirúrgico de la OSPINE. Esto sí, hacen un consenso de Delphi, un montón de cirujanos ortopédicos, cirujanos de columna, neurocirujanos, y emiten esta clasificación. Ellos hacen un consenso de Delphi, la votación la hacen con los pacientes que presenten, con los ítems que presenten más de un 70%, todos expertos, sin importar la experiencia, aunque sí la tenían en cuenta dentro del estudio. Se tenían en cuenta, había cirujanos de columna que tenían más o menos 20 años, pero también se tenían en cuenta por encima de los 5 años, 2 años y demás para el manejo de estas fracturas, pero que al menos tuvieran un centro en el cual por lo menos trataran 4 fracturas al año. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de la clasificación de AO, ellos dan un puntaje. Y dentro de esos puntajes, pues ellos lo que hacían era que determinaban qué pacientes iban a manejo quirúrgico o no. ¿Listo? Entonces acá tenían muy en cuenta estos modificadores, la lesión de tejidos blandos, la enfermedad ósea metabólica, la lesión del anillo pélvico. Y si el paciente, este score, pues lo resumían como un AOSIS, que lo llamaban AOSIS. El AOSIS de 1 o 2 puntos se consideró de manejo conservador para la mayoría de los asistentes al consenso de Delphi, pero los AOSIS que eran mayores o iguales a 5 se consideraba manejo quirúrgico. En la zona gris, ellos decían que lo que te tenía que decantar hacia el manejo quirúrgico o hacia el manejo médico era si el paciente presentaba este modificador que era la lesión del anillo pélvico anterior. O sea, cualquier modificación, o sea, cualquier fractura que se presentara en la rama púbica, en la rama isquiopúbica, además, el paciente debería requerir manejo quirúrgico.
¿listo? En los pacientes que fueran un aosis A, una aosis 3 o 4. No es la mejor evidencia porque, como les digo, es un consenso de Delphi, pero pues es la recopilación de la experiencia pues a nivel global. Se tuvieron en cuenta cirujanos de Latinoamérica, África, América, Europa. Bueno, ya para hablar de tratamiento quirúrgico, pues existen pautas de manejo médico. Está la descompresión, está la fijación sacroiliaca, la fijación lumbopélvica, el tornillo transiliaco, que prácticamente esto hace parte de todo. Listo, la osteosíntesis triangular, que es lo que ya les venía diciendo, y el S2 alariliaco, que es una técnica innovadora que ha recobrado no, sino ha tenido como algo de auge a partir del 2018 en el cual se empezó a implementar. El manejo conservador para los pacientes que presentan este tipo de fracturas, o sea, las aosis 1 o 2, está reservado para los pacientes que no presenten déficit neurológico, que tengan una estabilidad a este nivel preservada, que tengan ausencia de compromisos de tejidos blandos y que no tengan fragmentos desplazados. ¿Listo? Porque esto me va a decir que sus pacientes pues, van a hacer una adecuada fusión sin que yo tenga que hacerle ningún tipo de intervención. ¿Cómo se hace estas pautas de manejo conservador? Prácticamente lo que se aconseja es que el paciente tenga reposo absoluto, sobre todo en las de NIS unilateral 1 y 2, porque pues como tal deambular para el paciente pues va a ser difícil, va a ser doloroso, pero después se tiene que seguir un régimen de paulatinamente aumentar el peso axial a la columna, porque esto va a generar que el callo óseo sea un poco más firme. Este manejo conservador está indicado para las fracturas tipo A1 y A2 y, como les dije, para los pacientes que presenten un aosis de 1 o 2 puntos. Entonces las pautas de manejo conservador pues, son las que ya les mencioné: reposo absoluto en cama, deambulación según tolerancia, los AINES, que son los de elecciones en los pacientes que presentan este tipo de fracturas, el aumento de carga progresiva. Dentro de las pautas de AO hablan de un aumento de cerca de 2 kilogramos semanalmente, y se tiene que hacer una imagen y la consolidación tiene que verse de cerca de 6 a 12 semanas. ¿Listo? Para los pacientes que presentan fracturas tipo AO, A1 o AO0 o A1, esos pacientes pues van a requerir, porque el compromiso es más sacrococcigio, van a requerir este tipo de ortesis para poderse sentar, porque los pacientes pueden presentar mucho dolor. O incluso los pacientes que presenten algún grado de desplazamiento, uno puede hacer una pequeña reducción eh, transanal, y pues esto mejoraría mucho el dolor en los pacientes, obviamente el paciente seguido de una ortesis. Bueno, ya para entrar en materia de cómo es el manejo quirúrgico de este tipo de fracturas, les voy a hablar de la biomecánica de la fijación pélvica. Entonces, se han hecho múltiples, a lo largo de la historia, se han hecho múltiples estrategias de un constructo sólido que me vaya a fijar la columna lumbar con el sacro. Sin embargo, desde el punto de vista biomecánico, se ha evidenciado que los pacientes tienen un punto pivote, y ese punto pivote me va a definir qué tan exitosa va a ser la fijación que yo voy a poner. Entonces, este punto pivote se encuentra en la porción más posterior del disco L5-S1. ¿Y qué se han encontrado? Entonces, un tipo que se llama, de apellido O'Brien, hizo un estudio en cadáveres y se dio cuenta de que los constructos eran mucho más estables según se orientaran anteriores a este punto pivote. Entonces, en ese entonces no existía el S2 alariliaco u otros tipos de estrategia de fijación. Entonces, se consideró que el constructo más estable que yo podía ofrecerle a un paciente con fractura sacro a nivel S1, S2, era una fijación con un tornillo ilíaco. ¿Por qué? Porque me sobrepasaba mucho más anterior el punto pivote, disminuyéndome el estrés biomecánico que ocurría a este nivel. ¿Listo? Obviamente teniendo otro tipo de estrategias, que el tornillo sea bicortical, ¿sí? Pero digamos que el punto pivote es una de las cosas más importantes. Entonces encontró que existen 3 zonas en el sacro que me van a conferir un constructo más estable. Se conocen como las zonas de O'Brien. La zona 1 corresponde literalmente a la vértebra S1. La zona 2 corresponde a el resto de vértebras del sacro, y la zona 3 corresponde a
el ilíaco. Entonces, como el ilíaco tiene una extensión mucho más anterior de nuestro punto pivote, se considera que la zona 3 es la de una fijación mucho más estable desde las zonas de O'Brien. Bueno, ¿qué fracturas requieren tratamiento? A1, como les decía, ¿cómo es el tratamiento? A1 y A2 no requieren tratamiento, no requieren de manejo quirúrgico. En el caso de que el paciente presente algún tipo de lesión de tipo neurológica, al paciente se le ofrece una descompresión y muchos autores pues son reacios a una colocación de placas y tornillos como una cranioplastia. En las A3 puede requerir descompresión y fijación. Como les digo, pues a este nivel no es inestable la columna, no es inestable porque la transmisión de peso ya ocurrió, porque esto se da a nivel S1, S2, por eso es que el sacro únicamente es inestable desde S1 hasta S2. ¿Listo? En las B1 y B2 puede ofrecerse manejo mediante fijación iliosacra o fijación espinopélvica. En la C0 se puede fijar mediante tornillo iliosacro y la restante es fijación espinopélvica. O sea, de aquí en adelante, de la C0 hacia allá, lo que yo debería ofrecer es una fijación espinopélvica a los pacientes. Listo, recordemos que las fracturas tipo B tienen un trazo longitudinal, por eso podemos ofrecer una fijación iliosacra que ya les voy a mostrar cómo se hace. Entonces, una de las principales formas de tratar quirúrgicamente los pacientes con una fractura en el sacro es el tornillo iliosacro. Para la preparación, ¿qué tengo que tener en cuenta? La anatomía pélvica individual de los pacientes, porque hasta el 40% de los pacientes presentan dimorfismo pélvico o dimorfismo del sacro. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a decir cuál es la trayectoria que debe tener el tornillo que yo voy a colocar transiliaco o transsacro. Una óptima instrumentación, porque yo lo que tengo que saber es la localización del tipo y longitud, y tengo que saber cuáles son mis canales de instrumentación y refuerzo de fijación en caso tal de que el paciente lo requiera. Recordemos que el tornillo iliosacro, bueno, el tornillo iliosacro consiste en la colocación de un tornillo a través del ala sacra, cruzando por el cuerpo de S1 hasta el otro lado cuando yo lo hago transiliaco. Cuando yo lo hago transsacro, si el paciente presenta una fractura tipo B, tipo B1, B2, estos pacientes, pues lo que yo voy a atravesar es únicamente una de las corticales, atravesar el fragmento fracturado y pues yo puedo dejar el tornillo alojado en el cuerpo sin tener que irme hacia el otro ilíaco, ¿sí? Entonces, pues eso me va a fijar como tal la fractura, el segmento fracturado, entonces pues yo puedo hacerlo transsacro también. ¿Listo? En el caso de que el paciente presente fractura bilateral, pues sí, ya es obligatorio hacerlo transilíaco. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de la fluoroscopia, porque este procedimiento es un procedimiento que es percutáneo, tengo que yo tener muy claro cómo se hace la toma de estas 4 secuencias de imagen para yo hacer una correcta colocación de un tornillo transacro. Entonces, una vista que es inlet, que es prácticamente ver el sacro desde arriba, y una vista que es outlet, que es prácticamente verlo desde al frente, una vista AP normal, de un paciente normal, y una vista lateral. Ya les voy a explicar para qué nos sirven cada una de estas views de la fluoroscopia. Entonces, en la vista inlet, si yo necesito un concepto un poco más técnico para decirle al técnico cómo tomarla, pues es una fractura que es prácticamente tangente a la cortical anterior, y la vista tipo outlet es prácticamente perpendicular al S1. ¿Listo? Esto es como que tienen la mayor acotación. ¿Para qué nos sirve cada una de estas? Esto es una vista outlet del sacro, y esta me sirve única y exclusivamente para mirar los forámenes. Entonces, este es el foramen de S1. Entonces, la vista outlet me sirve ¿para qué? Para yo direccionar el tornillo transacro directamente para que no ocurra una transgresión del foramen. En las vistas tipo inlet, lo que yo voy a revisar es prácticamente el cuerpo de S1 y puedo valorar el canal. Entonces acá lo que estamos viendo es el cuerpo de S1, porque lo estamos viendo desde una vista mucho más tangencial, ¿sí? Cerca de 25 grados recomienda la literatura que sea, una vista tipo inlet. Eh, y lo que también puedo ver es el canal. ¿Listo? Entonces acá lo que estoy viendo acá es la porción más anterior de S1, la porción más posterior, acá estaría nuestro punto pivote, y acá encontraríamos el canal raquídeo. Bueno, variaciones anatómicas de importancia. Como les digo, los pacientes pueden tener dimorfismo sacro, dimorfismo pélvico.
Esto no es un porcentaje despreciable. El 40% de los pacientes, sin importar si es hombre o mujer, de hecho los hombres la presentan con más incidencia, tienen dimorfismo pélvico. ¿En qué consiste este dimorfismo pélvico? Si ustedes ven acá esta imagen de la izquierda, no, estos dos sacros o estas dos pelvis no son iguales. Entonces, ¿cómo yo diagnostico radiológicamente que mi paciente tenga dimorfismo pélvico? Es que, ¿qué? Primero, existe un disco o un primordio de disco, o más bien como una secuela de disco, entre S1 y S2. Esa es una de las características. Otro es que la pendiente del ala sacra es ascendente, es mucho mayor. Si ustedes se dan cuenta, acá la pendiente es incluso negativa, en cambio acá la pendiente es positiva, es claramente positiva. ¿Listo? Entonces, esta es otra de las zonas que nos va a decir. Y lo otro es la configuración morfológica de los forámenes. Si ustedes se dan cuenta, los forámenes acá son redondos. Acá tienen una distribución un poco más elipsoidea. ¿Listo? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque la mayoría de los tornillos transacros y transiliacos ocurren trans S1. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo ya no podría hacer una colocación de un tornillo transacro trans S1. ¿Por qué? Porque la dificultad técnica sería mucho mayor en el caso de una fractura bilateral, ¿sí? Y tengo mucho más riesgo de transgredir el canal. Además de que ocurre un desplazamiento un poco más anterior en los pacientes que presentan dimorfismo. Como les digo, esta variante anatómica no es nada despreciable, hasta el 40% de los pacientes presentan dimorfismo sacro. Entonces, en estos pacientes con dimorfismo, lo que yo tengo que hacer es planear un tornillo trans S2. ¿Listo? Eso es lo más importante de los pacientes que presentan dimorfismo. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, pues lo que estamos viendo es un paciente con un sacro dismórfico. Vemos acá el primordio de este disco entre S1 y S2. La pendiente de las alas es mucho más pronunciada. ¿Listo? Y los forámenes que se ven de una morfología inusual. ¿Listo? Entonces, este es un paciente con dimorfismo sacro en una radiografía AP. Entonces, ¿qué podemos ver? Lo mismo que estábamos viendo. Entonces, la pendiente elevada, el primordio de disco y los forámenes que no tienen una configuración completamente redonda como es usual en el sacro no dismórfico. Bueno, las vías de acceso tienen que ser, como les digo, trans S1 en el paciente que no es dismórfico, trans S2 en el paciente que es dismórfico. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? El planeamiento siempre tiene que ser, el primer tornillo tiene que ser más antero-inferior que el primero y siempre tiene que apuntar hacia el cuerpo de S1 o hacia, independientemente de si yo lo voy a hacer transacro o transilíaco, porque ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La longitud del tornillo. En el tornillo transilíaco, pues yo rompo la cortical de uno de los ilíacos, paso transacro y me voy hacia el otro ilíaco. Entonces esa es la única diferencia. Y el transacro lo único es que pues tiene localizaciones intermedias dentro del sacro. ¿Listo? Entonces, la localización es más antero-inferior en el primer tornillo si yo voy a hacer la colocación de dos tornillos, en el caso tal de que el cirujano lo requiera o para darse más seguridad. En el caso de que yo quiera colocar un segundo tornillo, tengo que hacerlo más postero-superior. ¿Listo? No existe como tal una distancia determinada ni nada de esas cosas. Estos tornillos son largos. Yo tengo que hacer el planeamiento quirúrgico pues, de una forma objetiva mediante las imágenes eh, y determinar si el paciente va a requerir uno o dos tornillos. No existe ningún tipo de mejoría desde el punto de vista, o sea, desde el punto de vista de fusión, desde el punto de vista de dolor, desde el punto de vista de hospitalización, entre hacer uno o el otro, o hacer los dos, ¿sí? Recordemos que nos da un buen pivote de estabilidad. ¿Por qué? Porque nos encontramos anterior al punto pivote, que recordemos que está en la porción más posterior del disco L5-S1. ¿Listo? Entonces, si yo voy a planear un tornillo para un paciente con un sacro dismórfico, pues lo mismo lo puedo hacer acá trans S2. Lo único es que las acotaciones técnicas son mucho más sencillas en los pacientes que tienen dimorfismo. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy viendo pues es prácticamente las siluetas del mismo sacro atravesándolas directamente. Entonces ya les voy a decir cómo es que tiene que hacerse este procedimiento. Entonces, bueno, prácticamente el tornillo transiliaco es lo que les decía, es de una longitud mucho mayor. Es un
es un tornillo que le da bastante sostén al constructo. ¿Por qué? Porque estamos anteriores al punto pivote, pero como les digo, entre más anterior yo esté al punto pivote, es mucho más estable el constructo. No significa que esto no tenga ningún tipo de complicaciones. Una de las complicaciones principales es que pues, la transgresión del canal, la transgresión foraminal, por eso yo tengo que estar todo el tiempo, mientras conforme yo voy avanzando el tornillo, tengo que estar viendo pues, las 4 vistas del fluoroscopio. El procedimiento, como les decía, es un procedimiento que es percutáneo. Es un procedimiento que se hace, creo que no me quedó la, la, la diapositiva de la incisión, pero bueno, entonces se las voy a esquematizar. Entonces, yo lo que tengo que hacer para planear la incisión, principalmente de estos pacientes con tornillo, que les voy a hacer un tornillo transacro transiliaco, la incisión se planea 1 a 2 centímetros del trocánter mayor y entre el punto medio, entre la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca posterosuperior. Ahí en ese punto hago una incisión cerca de 2 centímetros, hago una disección roma de los tejidos blandos y de aquí tomo el primer rayo. En el primer rayo lo que yo tengo que ver son las corticales de los huesos ilíacos, la cortical anterior del sacro, sobre todo el S1 en los pacientes que no son dismórficos, y eso prácticamente. Yo no tengo que violar ninguna de las dos corticales, y yo lo que hago es que con una lesna hago este procedimiento, voy perforando la primera cortical, que sería la cortical del ilíaco. Conforme yo voy ascendiendo o voy traspasando la articulación sacroiliaca, tengo que ir haciendo vistas inlet y vistas outlet. ¿Para qué? Para ir mirando cómo va la trayectoria del tornillo con respecto a los forámenes y al canal. Obviamente cualquier pérdida de resistencia pues lo alerta a uno, pero pues la idea es que nunca haya este tipo de resistencia, ¿sí? Entonces, bueno, lo que recomiendan la AO Spine en su libro de fracturas pélvicas, ellos dicen que uno debería avanzar la lesna hasta por lo menos la mitad del cuerpo vertebral de ese uno, como lo estamos viendo acá, y de ahí en adelante, pues seguir únicamente con radiografías AP. De ahí en adelante, o incluso hay algunos autores que sugerían que si conforme yo ya tenía un borde del canal ya seguro, yo ya podía seguir derecho sin ningún tipo de visualización, pero eso pues va obviamente en la experiencia del cirujano y pues qué tan cómodo se sienta con la cirugía. Bueno, la colocación del implante, pues ya una vez se abre el canal, existen algunos tipos de implantes. Usualmente lo que se recomienda es hacer un implante con este tipo de arandelas. ¿Por qué? Porque eso le da más sostén al constructo, y aparte que también se recomiendan tornillos de una sola rosca. O sea, literalmente yo paso el tornillo, quito la lesna y directamente ya me queda fijado mi fragmento fracturado. Esto nos da un soporte sobre todo para las fracturas longitudinales, ¿listo? No está indicado en pacientes que tengan desplazamiento, ningún tipo de desplazamiento. Una vez yo saco la lesna, lo que yo tengo que hacer es medir el tornillo. Si eso concuerda con mi plan prequirúrgico, pues prácticamente digo las dimensiones y pues ya lo que hago es hacer la colocación del tornillo. Entonces, como les digo, la distancia del tornillo, pues es dependiendo del tipo de tratamiento que yo requiera hacer. Si el paciente pues presenta fracturas bilaterales del ala del sacro, pues yo necesito hacer un sostén mucho más allá. Entonces se recomienda hacerlo transilíaco, o sea, ilíaco, sacro, ilíaco. Si el paciente presenta una fractura unilateral, pues yo puedo hacerlo únicamente transacro. Bueno, ya para hablar de la reconstrucción espinopélvica, les voy a hablar de 4 principios desde el punto de vista biomecánico principales, que son estos principios de acá: el principio de compresión, el principio de neutralización, el principio de reforzamiento y el principio de banda de tensión. Estos principios son principios que se ciñen al concepto ortopédico de las fracturas diaficiarias. Sin embargo, pues esta es una publicación que se hizo utilizando estos mismos principios eh, para la fijación espinopélvica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues son muy fáciles o son muy intuitivos, ¿sí? Entonces, en la compresión, pues yo tengo que ejercer, cuando yo hago algún tipo de constructo en un hueso, lo que tengo que hacer es
son dos vectores, un vector de fuerza que anule las dos fuerzas que me están generando. O sea, prácticamente esto es lo que está sucediendo acá. ¿Sí? Esto que está sucediendo acá. En la neutralización, yo lo que tengo que neutralizar son fuerzas rotacionales que ocurren adyacentes a la fractura. En los principios de reforzamiento, ¿qué tengo que hacer yo? Que lo que me esté comprimiendo acá, me siga comprimiendo acá, pero que no me comprima acá, porque eso genera estrés del constructo. Y el principio de banda de tensión es que al final, todas estas fuerzas se anulen y al final tenga un constructo más armónico. Esto para esquematizarles el principio de neutralización, digamos que tenemos dos fragmentos óseos con determinadas fuerzas rotacionales a nivel de cualquier hueso, pues si yo lo que hago es que le hago un constructo acá, pues yo estoy anulando esas fuerzas rotacionales. Y estos son los principios que uno debe seguir para la fijación espinopélvica. ¿Listo? Entonces, en los pacientes que se les hace fijación transsacro o transiliaco, como estamos viendo el primer tornillo de acá, pues lo que yo estoy viendo es un principio en el cual yo tengo la compresión, estoy anulando las bandas rotacionales, porque en esta zona pues no hay muchas fuerzas rotacionales, pero sí estoy generando un constructo que me está disminuyendo las fuerzas externas que me pueden generar falla al sistema. Entonces me parece un concepto que es primordial para determinar qué tipo de manejo yo le voy a dar a cada fractura. ¿Listo? Entonces, ya para hablar de la osteosíntesis triangular, pues prácticamente lo que se hace es una fijación, lo que se escoge, según las guías de AO, lo que se escoge usualmente es hacer una fijación siempre por encima de L4, o sea, siempre empezando en el caso de que se vaya a hacer mínima, a hacer una fijación por encima de L4 y la colocación de un tornillo aliliaco. Entonces, prácticamente se siguen los mismos principios de una artrodesis transpedicular, pero lo único que se ciñe es que a este paciente también se le hace una colocación de un tornillo transacro y una colocación de un tornillo aliliaco. ¿Esto con qué fin? Pues yo tengo un poco más de constructo por encima de mi anterior a mi punto pivote y esto me va a dar mucha más estabilidad, teniendo en cuenta que ya la columna lumbosacra sí tiene fuerzas de rotación y yo puedo neutralizarlas con este tipo de fijación. ¿Listo? Entonces, si yo voy a hacer una fijación transacro, pues no me someto al paciente a fuerzas de rotación, pero si ya tengo un compromiso espinopélvico, ya el paciente está sometido a fuerzas de rotación, yo tengo que neutralizarlas desde el punto de vista biomecánico. Entonces, ¿cómo se hace? Pues prácticamente se hace la fijación espinopélvica, tiene los mismos principios a nivel lumbar, pues no voy a hacer mayor acotación en eso, sino la mayor acotación la voy a hacer acá en el tornillo ilíaco. Entonces, en el tornillo ilíaco lo que se hace es que se amplía una disección. La disección mínima que se tiene que hacer es por lo menos hasta la transversa de L4 y se tiene que atravesar prácticamente hasta la espina ilíaca posterior superior. De aquí, con un cincel o con un motor, yo tengo que quitar cerca de 1 centímetro cúbico de hueso. ¿Para qué? Para que yo pueda visualizar en el abordaje abierto, visualizar las dos corticales del ilíaco. De ahí en adelante, pues ya mediante guía fluoroscópica, yo lo que tengo que hacer es avanzar hacia, en sentido, hacia la espina ilíaca antero-inferior. La longitud que se recomienda para los tornillos ilíacos es de 8 a 9 centímetros. ¿Listo? Uno puede hacer inserción de más de un tornillo, pero eso sí, no tiene ningún tipo de evidencia. Se utilizan más para cirugía de deformidad o para los pacientes que se les hace instrumentación por encima de L2. ¿Listo? Esa es como tal la fijación triangular, que es otra de las formas en las cuales yo puedo hacer un tratamiento de las fracturas sacropélvicas. Otra técnica que tiene ya un poco más de auge en los últimos años, a partir de 2018, es la colocación del tornillo S2 al ilíaco, que es prácticamente, eh, es una técnica menos invasiva para hacer una fijación lumbopélvica y con la que lo que se ha evidenciado desde el punto de vista de la literatura es que los neurocirujanos se sienten un poco más cómodos con esta técnica a pesar de lo reciente que es. Porque pues o sea, no sale como tanto del campo de la fijación transpedicular. ¿Cuál es el objetivo del S2 al ilíaco? Prácticamente es que yo fijo la vértebra S2 y hago una inserción directamente transarticular
con el hueso ilíaco. Como les digo, todo lo que esté muy anterior al punto pivote me va a dar un constructo de mucho mayor soporte. Entonces un S2 alar ilíaco también me da mucho soporte en comparación con un tornillo ilíaco. O sea, son equiparables. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando se hace de vía percutánea, lo que yo hago es que identifico un punto cerca de 1 centímetro entre los forámenes S1 y S2, y este va a ser mi punto de entrada. Este va a ser mi punto de entrada. Puede que con un motor o con una lesna se pueda ya hacer la apertura como tal de la cortical de S2. En este caso, pues sí hay que hacer un poco más de esfuerzo físico porque tengo que atravesar prácticamente 3 corticales: la cortical de ingreso, la cortical del ala sacra y la cortical del hueso ilíaco, donde va a quedar fijado el S2 alar ilíaco. ¿Listo? Las vistas son exactamente las mismas, las vistas inlet, outlet, anterior y posterior, anterior y lateral, perdón. Entonces, ¿cómo se hace? Si uno lo va a hacer tipo freehand, lo que tiene que hacer es que lo mismo, 10 centímetros lateral al foramen sacro posterior, 20 a 30 grados de angulación en el eje superinferior, y en el eje axial lo que tendría que hacer es angularlo cerca de 40 grados. ¿Listo? Entonces esta es la correcta colocación del S2 alar ilíaco. Este sí, como en este sí no tengo yo que retirar tanto hueso como me pasa en el tornillo transiliaco. La correcta colocación, y por eso les puse esta imagen acá, es que el tornillo no transgreda la escotadura ciática mayor, pero que también se encuentre alejado del acetábulo. ¿Listo? La correcta colocación dice que 1 a 2 centímetros por encima de la escotadura ciática mayor. Esta es la correcta colocación de un tornillo S2 alar ilíaco. Entonces, lo mismo, las longitudes y las dimensiones son cerca de las mismas. Usualmente se suelen usar cerca de 8 a 9 milímetros de grosor el tornillo, y la longitud de 8 a 9 centímetros. Bueno, ya en la comparación de técnicas quirúrgicas entre el tornillo transiliaco y el tornillo S2 alar ilíaco, ¿qué se ha encontrado? Porque como les digo, esto es una técnica mucho más nueva. Entonces, este es el estudio como más grande, es un estudio es un estudio observacional que se hace en Japón, en el cual pues distintos cirujanos que manejan las dos técnicas consideran pues hacer manejo de pacientes con patología de este nivel. No era únicamente trauma, era también deformidad, era también cirugías de tumores y demás. ¿Listo? Y entonces, pues, ¿con qué se sentían ellos más cómodos? Pues ellos determinaban qué tipo de pacientes llevaban a manejo quirúrgico. Pues como ven ustedes, las características basales en este estudio, los pacientes no presentaban ninguna diferencia estadísticamente significativa entre los que se sometieron a la colocación de tornillo ilíaco, perdón, y S2 alar ilíaco. ¿Qué se encontró? Que la tasa de reoperación en los pacientes que yo sometía a una colocación de un S2 alar ilíaco eran mucho menores y que tenían una diferencia estadísticamente significativa. A estos pacientes les hicieron les hicieron un test de Wilcoxon de una sola muestra. Entonces, pues se pudo evidenciar eso. ¿Y qué también se dieron cuenta? Pues que estos pacientes presentaban menos dehiscencia de la herida, que es una de las principales complicaciones de la colocación de un tornillo ilíaco, y que presentaban menos infecciones del sitio quirúrgico. Las conclusiones del estudio es que es mucho más seguro colocar un S2 alar ilíaco y que desde el punto de vista neuroquirúrgico es mucho más cómodo. ¿Qué más se dieron cuenta? Cuando se hace un análisis, una regresión logística y un análisis univariado y multivariado, pues se dieron cuenta que en la tasa de reoperación también el análisis multivariado era estadísticamente significativo para el S2 alar ilíaco. Entonces sí me parece que desde el punto de vista quirúrgico es muy rentable aprender este tipo de técnica quirúrgica. Y eso es todo lo que les traigo el día de hoy. Bueno, bien, David, felicitaciones por esta charla, aunque se nos siga pasando de tiempo, pero bien. Uy, sí, profe, es que no es tan corto. Todos los, todos los expositores quieren hablar aquí 2 horas. Digamos que le hubiera podido quitar lo de anatomía, pero es que como no estamos tan acostumbrados a esta zona, pues me pareció importante.
Sí, sí, no, la anatomía es la base de todo. Me hace un favor, puede quitar la presentación para yo subir aquí una foto de un caso Sí, señor. que yo operé. A ver, a ver. ¿Sí están viendo la presentación? No, profe. Allá. Sí, eso es un casito que yo había hecho una presentación hace tiempo, y una señora de unos 40 años que se cayó de ah, bueno, se cayó como 10 metros y tuvo una fractura bastante importante. Entonces, le pusimos esos tornillos, eso es lo que quiero mostrar. Es lo mismo que se estaba mostrando de último, Sí. es la presión transiliaca. Pero quería mostrar la fractura. Bueno, esta era la fractura de la señora, y tenía ruptura de la articulación, entonces consideramos que estaba bastante inestable. Tenía un déficit neurológico parcial, entonces se le hizo la minectomía y se le hizo una fijación con tornillo transsacro, como usted mencionó. Primero en ortopedia, bueno, la señora primero llegó muy grave hemodinámicamente, entonces tocó hacerle la parotomía, tener ruptura de vaso y de ortopedia le puso una fijación pélvica, un anillo aquí para estabilizar la pelvis, y después nosotros en el siguiente paso, esto fue lo que hizo ortopedia, y aquí está la parotomía que le hicieron los de cirugía general, colegas. Y luego nosotros le pusimos este tornillo transacro, y en otro tiempo ya hicimos este procedimiento que se usa una técnica que se llama la gota de lágrima. Ah, Para, sí. para colocar el tornillo se busca una indicación, una curvatura del fluoroscopio en esta dirección. Hay que buscarla, es una así de 20 a 30 grados, no se toca encontrarla hasta que uno vea esta foto. Y Sí. cuando uno vea esta foto, entonces pone el tornillo en todo el centro. Sí, exacto. La idea es que no viole ninguna de las dos corticales. Y, y el tornillo se mete así como usted lo mencionó a través de C1, C2, pasando la población sacroiliaca y se apunta hacia la cresta ilíaca anterior inferior. Entonces, el tornillo va en esta dirección. No es del otro mundo, parece un poquito compleja, pero no es tan. Mire, aquí está la gota de lágrima, está en la copia, y ahí está la gota de lágrima, y así mire, aquí están los hospitales de Kennedy. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en todas las presentaciones. Aquí pongan nuestro hospital regional o allá, el hospital nacional. Aquí está la gota de lágrima, pusimos el tornillo. Y aquí está como pegó el tornillo al final. Se ve un poquito complejo, pero ahí se ve que el tornillo no viola ninguna de las dos corticales. Y estos son los tornillos también que se pusieron a L5 y a L4. Finalmente el paciente quedó con el constructo así como está en la foto. Una fijación triangular. Sí, sí. Y ahí está la pacientica a los 15 días. Bastante bien. Bueno, muy bien. No sé si hay más preguntas o comentarios. Yo quería preguntarle al doctor Castillo, ¿hay alguna diferencia si es transacro o transilíaco? Es decir, digamos que uno, digamos, lo que entiendo es que si es de un solo lado, pues basta con un transacro para solucionar el problema, pero digamos que si Pero uno tiene un si uno bilateral, quiere, si uno quiere como darle un poco más de sostén al constructo y quedar como que el paciente quede con prácticamente cuatricortical la fijación,
Sí, pues no hay ningún problema. De hecho, no existe como tal como algo que le diga a uno, O un artículo. artículo que le diga a uno que sea mejor o que sea peor. No, no. Ya, porque yo lo que entiendo es que si es bilateral, pues le haces un transiliaco y ya. Sí. Pero no encontraste algún artículo que te diga, no, mire, si es unilateral, puede hacerle un transiliaco versus un transacro y le va mejor al transiliaco. Pues es como la comodidad, lo que decía la literatura es como que la comodidad del cirujano. Entonces Ya. digamos que la gente, lo que muchas veces hacía era que como este tornillo tiene una arandela, el transacro, pues mucha gente lo que hacía era que lo avanzaba y eso pues también le daba un poco más de estabilidad al constructo. Igual pues todos estos van por encima por el anterior al punto de pivote. De hecho eso del punto de pivote me pareció bien interesante porque muchas veces hablaban de que muchas personas que no tenían como la familiaridad con este tipo de técnicas de tornillo al ilíaco, de CO2 al ilíaco, muchas personas podían optar también por hacer una fijación con una leaf. Entonces, como la leaf le queda directamente por delante del punto pivote, pues también le va a dar un constructo más estable a la fijación posterior. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos por concluida la sesión y pues lo espero para continuar la revisión de temas. Muchas gracias. Yes.